observar lo que son usos horarios. Y sí, como les dije, usos es con correcto. ¿Qué era lo que les dije que íbamos a aprender por acá? Pero básicamente, ¿para qué no hacer eso? ¿Para así decirlo? Para calcular. Para saber la hora que vamos a llegar, porque no podemos salir de una hora de un lugar de un extremo al otro extremo. Por supuesto, muy bien. Y, lógicamente, como dijo Ángela, no es la misma hora de un aeropuerto a otro. Para evitar ese tipo de situaciones, de hecho, utilizamos una sola hora a nivel internacional, que es la hora sur. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver. Vamos a intentar, como quien dice, calcular este tipo de situaciones y vamos a hacer una serie de conversiones por ahí. Vamos a pasar de la hora local al formato 24 horas primero. ¿Sí han escuchado sobre el formato de 24 horas anteriormente? Se conoce muchas veces como hora militar, ¿verdad? Que en vez de decir la 1 de la tarde decimos las 13 horas, por mencionarles algo. En vez de decir las 5 de la tarde, mencionamos las 17 horas. ¿Sí me siguen? Por ahí va la cuestión. Ese sería como quien dice el primer paso, para llegar como quien dice a convertir la hora Zulu como tal. Muy bien. Primer paso, como les dije, formato de 12 horas, ¿no? A las 24 horas. Eso sería, como les decía, conocemos esto como el día militar. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Por supuesto, ¿no? Pero el problema es cuando utilizamos nosotros la hora normal, que es AM, PM, pues confunde un poco, ¿verdad? En ciertas situaciones. Está dividido de esta manera, ¿no? Podemos empezar desde las 12 y volvemos otra vez hasta, ¿qué hora acá? Hasta las otras 12, ¿sí o no? Y de ahí cambia otra vez y vuelve a repetirse el ciclo, ¿no? Podríamos decir nosotros, de alguna manera, que empezamos bien aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pero aquí la situación cambia, ¿verdad? Cuando estamos todavía en la AMPM, ¿de acuerdo? Y volvemos a repetir el ciclo y como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Un poquito complicado para nosotros, por así decirlo, pero es la base que nosotros llevamos, por lo general, ¿sí o no? Pero cuando nos pasamos al formato 24 horas, pues hace un poquito más de sentido, ¿no? ¿A qué me refiero? Todo va bien, por así decirlo. Todo va bien, hasta acá, por aquí decirlo, hasta las 12, ¿sí o no? Hasta este punto estamos prácticamente igual, ¿sí o no? Sí. El cambio empieza desde acá. Porque en vez de volver a decir la 1 p.m., por decirle algo así, vamos a decir que son las 13 horas. Y así sucesivamente, ¿no? 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, hasta que llegamos prácticamente. ¿Hasta qué hora? La hora 24 en realidad no existe, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un siguiente día, por eso lo tipificamos como un 0. ¿Sí me siguen? Pero prácticamente sí sería, entre comillas, la 24, pero lo mencionamos como 00 horas. ¿Estamos claros? Muy bien. Como les decía, solo agregamos la palabra horas. 13 horas, 14 horas, 15 horas y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Intentemos adaptarnos un poquito a ese cambio de AM/PM al formato 24 horas. ¿De acuerdo? Ustedes me van a ir ayudando. ¿Podemos hacer el cálculo? Está fácil, la verdad. El primer paso es bien sencillo, ¿no? Muy bien. En base a lo que ya vimos, las 3 AM en formato de 24 horas, ¿qué horas serían? 15. Es doblado en español en la primera. Vamos, tranquilo. 3 horas. Ah, pues Andrea, ¿no? Andrea, contame. 3 horas. 3 horas. Acuérdense que le agregamos Horas. Muy bien. Primer ejemplo. 3 AM es igual a 3 horas. ¿qué tal con el siguiente? 8 horas. ¿Ya lo vamos agarrando el feeling? Sí. Siguiente, pues. 15 horas. Muy bien. Siguiente. 13 horas. Siguiente. 28 horas. Y ya. Muy bien.
Tengo 15:45 horas. ¿Cuánto? 15:45 horas. ¿Seguro? Sí. Siguiente. 17:48. Ojo. Siguiente. 1:04 horas. ¿Está fácil o está difícil? Ay, oye, la fácil. Facilito. Ah, vaya. Bien. Ojo acá. Esta es pregunta de examen. Pregunta de examen. La hora oficial de la aviación es la que vamos a ver aquí a continuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo podemos ver esta situación así. Está esto, tengo esto y esto. Pues yo opino que si tienen nombres distintos, tienen que ser distintos. Ajá. O puede ser como pasa con huracanes, ciclones, de que dependiendo de dónde lo veas, tiene un nombre. Ajá. Muy bien. ¿Alguien que tenga una opinión adicional? Doña Cindy. Cuéntame. Yo pienso de que si, o sea, al tener la palabra universal en su nombre, porque se utiliza de igual manera en todo. En todo el universo. Cabal. Entonces, es lo mismo. Ajá. Entonces, es lo mismo. ¿Saben qué? Es lo mismo. Es lo mismo. Solo es una manera diferente de mencionar lo mismo. El tiempo universal coordinado es esto mismo, pero en español. ¿Ok? Hora universal coordinada es otra manera de mencionarlo. Y GMT es el Greenwich Mean Time, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? La hora Zulu también es otro agregado que tenemos por ahí, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? GMT, Greenwich Mean Time, estamos hablando de la zona horaria del meridiano de Greenwich. ¿Sí se acuerdan del meridiano de Greenwich? Lo acabamos de hablar hace un poco, ¿no? O sea, en ese lado que nos sirve también como referencia cero para las longitudes, nos sirve como referencia cero para las Horas. Por supuesto. ¿Sí me siguen? Por ahí va la cuestión. Y la hora Zulu es una manera también de comentar este tipo de situaciones. Viene de muchas situaciones, ¿verdad? Porque recuerden algo, y lo vamos a ver en el alfabeto fonético, que la Z es zero en inglés, ¿verdad? La Z, por ejemplo, para decir cero en inglés se dice con Z, zero. Y es para tipificar la hora cero. ¿Sí me siguen? Porque ahí literalmente es la hora cero. Y la Z en el alfabeto fonético se dice Zulu. ¿Sí me siguen? Zulu. Zulu, como lo dice que papá. También Zulu. Porque el alfabeto fonético de hecho es en inglés. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al final es Lo mismo. correcto. Pregunta de examen. ¿Cuál es la hora de la aviación? Cualquiera de las que tengo ahí, porque básicamente es lo mismo. Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta acá? Doña Valerie, ¿no tiene consultas? ¿No tiene dudas? ¿Todo claro? Como el agua del río Chamelecón. Muy bien. Valerie, ¿qué nos parece? Contame qué nos dice por acá. Establecida para estandarizar la hora oficial de nuestro planeta. Dividimos el planeta en 24 zonas de horario. De esta forma, cada lugar del mundo tiene una hora asignada de las 24 horas del día. Es correcto. Y ojo, ¿verdad? Que nosotros estamos en una zona ahí horaria también específica. Tenemos que aprender cuál es. Ojo ahí. ¿De acuerdo? Miren acá. Aquí está la hora cero, ¿sí o no? Entonces, ayer, ¿qué sería esto que tenemos de referencia nosotros? ¿Es el meridiano de qué? ¿Ok? Y del meridiano de Greenwich, así como dividíamos en el caso de las longitudes, nosotros, el mundo lo dividíamos de a este lado era el hemisferio y acá, Oeste. bueno, acá en el caso del hemisferio este, yo tengo horas positivas. Y en el hemisferio oeste tengo horas. Negativas. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Pueden ubicar a dónde está Honduras por ahí? ¿En qué zona horaria? Dice Linda que sería en el -6. Efectivamente, estamos en el -6, ¿sí o no? Tome nota de eso porque es pregunta de examen. Honduras está ubicado en el -6 UTC, ¿de acuerdo? O -6 Zulu, o -6 GMT, como
le guste a usted ponerle, porque es básicamente lo mismo, ¿sí o no? Menos 6 UTC. ¿Estamos claros ahí? Correcto. Ahora tenemos que entender algo acá. El hecho de que estemos en el menos 6, y presten atención acá por favor, esto simboliza que yo literalmente estoy atrasado 6 horas de la hora que hay en el meridiano de Greenwich. ¿Sí me siguen? ¿Ok? Entonces, aquí estoy en menos 6, ¿sí o no? Esto sería menos 5, esto sería menos 4, esto sería menos 3, esto sería menos 2, esto sería menos 1, me agarró el pliegue ahí. Y esto sería 0, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Hagan de cuenta que en hora Zulu son las 12:00 Zulu, póngale ahí, ¿no? Pero aquí en Honduras, en hora Zulu, serían... 6. ¿Sí me siguen? 06:00 Zulu, por mencionarle algo. Entonces yo estoy 6 horas atrás de ellos, ¿ok? Para que se hagan una idea, lo vamos a hacer aquí un poquito más. ¿Qué pasaría entonces si en Honduras fueran las 6 de la mañana? Para encontrar en realidad la hora Zulu, yo tendría que venir y convertir esto a 24 horas primero. ¿Sí me siguen? Para no confundirlos. Las 6 AM en formato de 24 horas, ¿qué horas serían? 6 horas. 06:00 horas, ¿sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, como yo en realidad aquí estoy en un menos 6, este símbolo en realidad se invierte, ¿de acuerdo? Ese menos en realidad va a ser un Más. ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, a las 6 que tengo acá yo, si son las 6 horas y le sumo 6, ¿qué horas van a ser? 12:00 horas, ¿no? Pero como estamos hablando en hora Zulu y tiene prácticamente el mismo valor, entonces pasamos de horas a... ¿Sí me siguen? Así es como funciona esta cuestión. Intentemos otra vez. Si se entiende, ¿quedó un poquito claro o está confuso? ¿Sí se entiende? Confuso, dice Fátima. Otro ejemplo. Le vamos a poner que aquí son las 12 del mediodía. Que serían las 12 PM, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Y en qué zona horaria estamos nosotros? Menos 6. Muy bien. Entonces, si ya sabemos nosotros que tenemos que sumar ese menos en realidad, ¿qué hora sería en el meridiano de Greenwich? 18 ¿qué? Entonces, 12, ojo acá, aquí es a donde viene la clave de esta situación. Porque si usted viene y me lo suma como AM/PM, se va a confundir. Por eso es que se pasa a formato 24 horas. ¿Ok? Entonces serían las 12:00 horas, ¿más cuánto? 6. Más 6, y es igual a... 18. Serían las 18:00 horas. Zulu. ¿Sí? Eso sería en el caso de Honduras. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Cuando ya pasamos al meridiano, se cambia el hora. Ahí voy, ahí voy. Eso sería en el caso de nosotros que estamos en una hora negativa. Pero ¿qué pasaría si de repente estamos en una zona como este más 10, en este lado de aquí de Australia? ¿Qué pasaría en este caso? Por ejemplo, si ahí tengo que son las 10:00 AM, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Convertir a 24 horas. ¿Y qué hora sería? 10:00 Horas. Muy bien. Y si estoy 10 horas adelante, y ahí ese símbolo se invierte, ese menos, ese más va a ser un... Menos. ¿Sí me siguen? Entonces yo le tengo que restar 10 horas para saber qué horas en el meridiano de Greenwich. En este caso, ¿qué horas serían? 00. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ok? Es literalmente, véanlo de esta manera, es una cuestión muy simple. Mi hora Zulu, o la referencia de la hora, es la que tengo aquí en el meridiano de Greenwich. ¿Estamos claros con eso? Y en base a esa hora, yo tengo que hacer mi cálculo de mi hora local, dependiendo de qué zona horaria esté yo, voy a sumar o voy a restar. Póngase de cuenta que yo necesito, estoy aquí en este bloque, aquí en la hora 0, ¿sí o no? Pero si estoy adelantado 10 pasos,
y quiero saber cómo es mi hora 10 pasos atrás, tengo que retroceder 10 pasos atrás, ¿sí o no? ¿Y qué pasa si en este caso estoy 6 pasos más atrás? Yo quiero saber lo que está 6 pasos más adelante. Tengo que venir y sumar 6 pasos más adelante para saber qué hora está ahí. ¿Sí me siguen? ¿Sí se entiende? Una duda. Eran la que explicaste anteriormente, el ejemplo anterior, era 12 p.m. ¿Sí? Entonces, si la convertimos a horas, serían las 00 horas. No. Más 6. Ojo. Porque si fueran a 00 horas, esto sería AM. PM del mediodía. ¿Verdad? Ojo ahí. Por eso mismo es que nosotros hacemos la conversión de AM/PM a formato 24 horas para evitar esa confusión, ¿de acuerdo? Porque ya prácticamente el formato de 24 horas sigue el mismo formato de 24 horas, pero en la hora Zulu. ¿Sí me seguís? Y para no confundirte, en el AM/PM, entonces pasamos primero 24 horas y después ahora Zulu. ¿De acuerdo? Ojo ahí. ¿Dudas, consultas hasta acá? Igual, vamos a ver varios ejercicios, gente. Lo que quiero que entiendan ahorita es que en este tipo de casos, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la hora Zulu en mi país, siempre se va a hacer dependiendo de dónde estemos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Nosotros aquí, antes de que fuéramos 24 horas en el aeropuerto internacional Ramón Villa Morales, nosotros empezábamos turno a las 6:00 AM. Si yo quería saber cuál era la hora Zulu, ¿qué tenía que hacer yo? Convertirlo. Primero, ¿qué lo convierto? Ahora 24 horas. Y serían las. 00 horas. Muy bien. ¿Y en hora Zulu qué sería? 12 horas. Son 6 horas. 00 horas. ¿En qué zona horaria estamos? Pero ese menos, en realidad es un. Y entonces, Ya. tranquila, no pasa nada. Y ojo, porque vienen varios ejercicios de la zona horaria de Honduras. Por eso es que les estoy haciendo otra vez énfasis en eso. Ojo, y aquí había una cuestión. Antes, por así decirlo, el último turno que hacíamos era el turno C antes de cerrar las cuestiones, pero el turno en realidad, por así decirlo, cambiaba el día, porque nosotros en aviación, y entienden esto, utilizamos la hora que tengo de referencia acá, no mi hora local. ¿Estamos claros con eso? En aviación utilizamos eso. Ahora, ¿qué pasaba cuando llegaba aquí en Honduras las 06:00 PM? Háganme una conversión ahí. 18 horas. Perdón. Ajá. ¿Y si quiero llegar a mi hora Zulu? Sería 00. Sí. Pónganse a pensar, es matemática básica. Una vez que usted ya tiene la hora Zulu, ya puede sumar o restar. 18 más 6, ¿cuánto es? 24. Dígame la cifra. 24. Pero nosotros ya sabemos que el 24 no existe, entonces Jesús. 00. Y ahí ya estamos hablando del siguiente día, en hora Zulu. Cuando hablamos del siguiente día, nosotros le ponemos más 1 porque estamos hablando del día después. ¿Sí me siguen? Es como que, hagan de cuenta que ahorita son las 6 de la tarde y estamos haciendo esa conversión. ¿Qué fecha es hoy? 28. Hagan de cuenta que si fueran las 6 de la tarde, hora local de Honduras, en realidad en hora Zulu ya estaríamos hablando de un día después. Entonces ya tendríamos la fecha aquí. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Tome nota. Rapidito, porque se nos va el tiempo. Dígame, O Lina. sea, supongamos que bueno, ahorita son las 11:32. Entonces, si lo convertimos ahora, son las 17:32. Horas. No pertenece. Sí, sí, en hora Zulu. Sí. Sí, estamos hablando de 11:32, dijiste, ¿no? Sí. La convierto ahora 24 horas serían 11:32 también, ¿no? Y ahora lo que hago es sumarle No, sería 17, 32, Zulu.
cuando estamos al otro día, pues no le ponemos más. No, porque estamos dentro de las mismas 24 horas. No hemos pasado todo el día. ¿Ya? O sea, ya cuando hablamos del siguiente día es que a pesar de que nosotros estamos dentro de las 24 horas, porque a las 6 p.m. ¿cuántas horas me hacen falta para que cambie el día? Otras 6 horas, ¿sí o no? Entonces, pero cuando nosotros estamos hablando de las 18:00 horas hora local, y ya en hora Zulu pasa el siguiente día, ahí sí le ponemos más 1 porque hablamos de un día después. ¿Ok? Porque estamos hablando del día después. O sea, nosotros en nuestra hora local todavía es 28, asumiendo, escucha Fátima, que son las 6 de la tarde ahorita. Si fueran las 6 de la tarde ahorita, serían las 00:00 Zulu, pero del día después, que es 29. Hoy es 28, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí se entiende? Cindy 1.0, ¿comentarios? ¿Estamos bien? Cindy 2.0, ¿comentarios? ¿Estamos bien? Serían 14 horas. Carla, ya que estás de pardachina ahí, ¿comentarios? ¿Estamos bien? ¿Sí lo entendés? Sí, sí, la entendí. ¿Seguro? Sí. A ver, explícame. Bueno, yo sí. Son las 8 Ajá. No, pero Vamos. son las 8 AM. Las convertimos en horas. 24 horas. Formato 24 horas. Grábense eso. Son, sale 8 horas. 8 horas. Tercera 8 horas. Ajá. Entonces sumamos más 6. Bueno, yo no sé si me quedó 14 horas. Eso si fueran las 8 de la mañana, dijiste. Sí, ¿no? sí, sí. Y Vamos bien. 8 años. Y ojo, ¿verdad? Que recuerden que va a cambiar dependiendo de la zona horaria en la que estemos según el ejercicio. Sí. En este caso, para nosotros, Honduras está en el horario menos. 6. Y ese menos en realidad simboliza un. Más. ¿Estamos claros? Y si fuera en realidad un más 6, ese más significa un. Menos. Vamos bien. Vamos bien. Yo borré, no les pregunté si habían tomado nota. ¿Sí? ¿Sí tomaron nota? Sí. Ah, ok. Ahí disculpen, si no les pregunté antes. Vale. Muy bien. Ok, aquí está. Honduras ya vimos que era el menos 6, ¿sí o no? Estamos prácticamente 6 horas atrás de la hora. Ya lo habíamos explicado, ¿sí o no? Ahí está, por ejemplo, aquí. Ahora díganmelo ustedes, ahora que ya están desarrollando este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría en este ejemplo que son las 5 de la mañana? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué hora sería en el formato 24 horas? Bien, ahora, ¿qué es lo que corresponde hacer? ¿Serían las 11:00? Sur, correcto. Estamos bien. Ahí está. 11:00 sur. Muy bien. Siguiente. ¿Qué pasa ahora que son las 10 de la mañana? ¿Qué hora serían? ¿Qué corresponde ahora? ¿Cuál sería mi resultado? 16:00 sur. No se les olvide ese sur, ¿de acuerdo? O lo puede decir UTC, ya sabe que es exactamente lo mismo, ¿sí o no? Díganme. Siempre tendríamos que poner el 00. ¿Cómo así? O sea, yo mire las dos cifras. Ajá. 16:00 porque o solo 16 horas. 16:00. ¿Ok? 16:00. Hora completa, ¿no? Bueno, muy bien. Hay países que tienen incluso hasta 4 zonas horarias como el que estamos viendo nosotros aquí. ¿Sí han visto de repente en la televisión por cable que dice a las 10, 8 centros? ¿No? ¿Nunca han escuchado eso? Sí. Por ejemplo, en Telemundo se escucha muchísimo eso. A las 10, 12 centros, o sea, se refiere a las 10 horas de ellos, pero a las 12 horas del centro. ¿Sí me seguís? Por ahí va la cuestión. Por ejemplo, miren en este lado, la hora Pacífico tenemos las 10 de la mañana, ¿sí o no? Mientras la hora de montaña, que así se llama, a las 11, aquí la hora central serían las 12, que de hecho nosotros estamos ubicados por acá, ¿verdad? Y serían las 13 en este lado. Y si se fijan acá, es algo bien curioso, porque uno comienza a sufrir de algo que se llama jet lag. ¿Saben qué es el jet lag? El jet lag prácticamente es como el mareo del viajero, cuando tu cuerpo sufre una situación de cambio de horario. Hay algo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que se llama ciclo circadiano. ¿Lo han escuchado mencionar alguna vez?
No, ¿sí? ¿Alguien que lo haya escuchado? ¿No? Bueno, les explico, no hay ningún problema. El ciclo circadiano básicamente es nuestro reloj biológico, que está prácticamente configurado con 24 horas. Es cuando tú sabes a qué horas tienes que comer, a qué horas te tienes que levantar. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, tu cuerpo ya está programado a una zona horaria. Pero ¿qué pasa cuando lo mueves 4 horas? Ya 4 horas ya estamos hablando de media jornada laboral, ¿sí me siguen? ¿Ok? Imagínate que de repente tú estabas acostumbrado a levantarte a las 10 de la mañana, pero te moviste a la otra costa de Estados Unidos y ahora cuando te levantabas a las 10 de la mañana, mira qué hora es ahora. ¿Sí me seguís? Entonces hay un cambio bastante drástico, incluso se comienza a sentir los efectos del jet lag cuando comenzamos a movernos 4 zonas horarias. ¿Sí me siguen? Por eso este mapa de Estados Unidos es un gran ejemplo de este sentido. Imagínense que yo me muevo por ejemplo, de aquí, de cualquier lado, de aquí por Los Ángeles, me voy para Miami, hay un gran cambio en las zonas horarias. Y se puede ver incluso acrecentado esta diferencia horaria, como lo que mencionaba aquí mi estimada Ángela, cuando hay horas de verano. ¿Tienen escuchado de eso de hora de verano? En esos lados sí se aprovecha un poquito más, porque el día, como que dicen ciertas horas, dura más. ¿Sí me explico? Sí. Entonces puede acrecentarse todavía esa diferencia de horario por ahí. ¿Aprendimos algo con el jet lag hoy? Sí. Es bastante común que le suceda a los tripulantes cuando viajan de un lado a otro, ¿no? Siempre y cuando crucen varias líneas horarias, que de hecho, para que se hagan una idea, en realidad esta situación de las zonas horarias, ¿se acuerdan de los grados que vimos nosotros en las líneas verticales? ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas líneas verticales? Lo que vimos en el tema anterior. Longitudes. Cada 15 grados de longitud cambia una hora, para que se hagan una idea. Cada 15 grados de longitud cambia una hora. ¿Ok? Por eso es que tenemos nosotros esto aquí. ¿Recuerden? ¿Sí se acuerdan que van las líneas verticales así, sí o no? Por eso es que lo tenemos así de esta manera. ¿Verdad? Algunos países tienen hasta 4 zonas horarias diferentes, como lo vemos aquí en el caso de Estados Unidos. Muy bien, ya hicimos como quien dice la tarea fácil de pasar de AM a 24 horas. Pero vamos a ver qué tal les va ahorita y espero que lo hagan muy bien porque de hecho respondieron bastante bien en las láminas anteriores. ¿De acuerdo? Siempre debemos saber que tenemos que convertir a 24 horas primero antes de pasar a hora sur, ¿sí o no? Ejemplo de Honduras en UTC, aquí es un cuadro comparativo nada más, ¿verdad? Esto sería en hora sur. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba yo? En el caso de las 6 de la mañana, en realidad aquí en Honduras eran las 12:00 sur, ¿sí o no? Muy bien. Y lo que les mencionaba, que a las 6 de la tarde ya se cambiaba el día. ¿Sí me siguen? Sí. Aquí lo pueden ver, a las 6 p.m. o 18 horas en formato 24 horas, para nosotros ya es otro día. ¿Sí me siguen? Sí. De hecho, nosotros cuando abríamos una hoja de novedades, porque hay una hoja de novedades en el torre de control, se abre la hoja de novedades, a pesar de que estamos en fecha 28, pero ponemos fecha 29. ¿Sí me siguen? 00:00 sur, fecha 29. Turno tal, entra y ahí ponen los integrantes de tu equipo de trabajo en el control de tránsito, por mencionarles un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. No era necesario. En ese caso no era necesario porque nosotros ya lo sabíamos. Pero en este caso, para efectos de que ustedes lo manejen en el examen y se acostumbren de que es un día más, por eso se grafica, por así decirlo, o lo pongo ahí por varios. ¿De acuerdo? Y así es como va. Muy bien. ¿Se acuerdan de lo que hicimos anteriormente con la 24 horas? Sí. Vamos a hacer lo mismo con la hora sur. ¿Muy bien? ¿Sí me siguen? Ahí está el primer ejemplo. Pero esto es con el ejemplo de Honduras. ¿De acuerdo? Para que nos acostumbremos a manejar la zona horaria de Honduras. ¿Me siguen? A ver, siguiente, vamos. 8 horas. 14 horas. Ok, vamos, sí. Si me lo quiere dar los dos desde el principio, pasamos primero AM a horas. ¿Qué sería entonces? El 8:20 horas. ¿Y en hora sur sería? 8:20.
Sí, me siguen cómo van porque escucho un poquito de inseguridad por ahí. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros después de pasar las 24 horas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el proceso? Le sumamos los 6, ¿sí o no? Entonces hablamos de 8 más 6, ¿cuánto es? Vamos bien, vamos bien. Sigamos así. ¿Qué pasaría aquí entonces? Pasamos a 24 horas. ¿Qué serían 24 horas? Ese sería, después en hora azul, ¿cuánto sería? Ese está facilito, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, vamos, rapidito. Son las 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Serían las 18:03. Correcto. PM, lo mismo que le pasó a la compañera por allá. Ojo. Fíjense ahí. Por eso, para evitar eso, en vez de sumar de un solo, porque si se brincan los pasos, es que sucede eso. Por eso es que les digo, primero AM/PM, luego 24 horas. Porque si lo hacemos aquí de un solo, podemos caer en el error de que vemos el 12 y algo y sumamos alguna cuestión ahí y no siempre va a resultar así. ¿Siguen? ¿Siguen? Ojo ahí. Bien, siguiente. Bien, siguiente. ¿Ah? Todavía está calculando. Muy bien, es así, de andar con todo, a quien la mira. Siguiente. Vamos, rapidito, que el tiempo apremia. 23:32. Siguiente, vamos, rapidito. Ya no te la mula botas Genaro. 23:56 horas. ¿Segura? No. Doblada de español. 0,1. Ahí sí te creo. Ojo ahí, Linda. ¿Acordate? Escúchame y analicen todos estos. ¿Qué hora sería en 24 horas las 7 de la noche? Las 19. Quedémonos con 7 de la noche para que demos el feeling, como quien dice de la cosa. Ok, dijimos 19 horas, ¿sí o no? Y ya sabemos que tenemos que sumarle 6, ¿sí? ¿Cuánto es 19 más 6? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Me paso una. ¿Sí me seguís? Entonces es la 1 del siguiente día. ¿Sí me seguís? 01:56. Y si te fijas, como estoy hablando del siguiente día, ¿qué es lo que le agrego? Más 1. ¿Ya le seguimos bien? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿No está muy clara? Vuelvo acá. Vuelvo a hacerme la conversión aquí. De AM a 24 horas. ¿Qué horas serían 24 horas? Las 7 de la noche. Quedémonos en 7 de la noche. Las 19, pero dígamelo como que sabe lo que me está diciendo, porque si me lo dice con duda, no sé, pues necesito que esté más con seguridad. Ahí sí le creo. Muy bien. Entonces, hablamos de las 19 y ya sabemos que estamos buscando la hora Zulu, ¿sí o no? Y como nosotros seguimos en la zona horaria de Honduras, que es menos 6, ya sabemos que ese menos en realidad es un más. Otra vez, vuelvo a decir, ese menos en realidad es un más. Ahí sí les creo. Muy bien. Entonces ya tenemos las 19. Le tengo que sumar 6, ¿no? 19 más 1. 19 más 2. 19 más 3. Más 4. Más 5. Ajá. ¿Qué pasó? Falta uno ahí. ¿Qué pasó? Ay, ya se confundieron, ¿verdad? Entonces, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 serían, ¿no? Entonces, con el 25 en realidad, ya sabes que nos pasamos una hora del día, ¿sí o no? Entonces, estamos hablando del día después, porque el día solo tiene 24 horas. Lo voy a volver a hacer aquí. Acá, dijimos que esto era 19, ¿no? Quedamos con 19 ahorita nada más. Entonces, a 19 le sumo 6. ¿Cuánto sería 19 más 6 entonces? 25. 25.
Vuelvo y te repito, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Ok, entonces aquí me está sobrando 1. Aquí estamos hablando entonces de las 01:56 del día siguiente. ¿Por qué? Porque si fueran solo 5 horas, 19 más 5, ¿cuánto sería? 24, pero como no existe el 24, hubiera sido esto, ¿sí o no? Y aún así con 00 le pongo porque estoy hablando del día siguiente, pero en este caso se pasa una hora más, ¿no? Entonces sería 01, 00 y siempre sería más 1, ¿de acuerdo? Solo es de sumar, en realidad es matemática básica. Ya sabemos que convertimos las horas de AM/PM a formato 24 horas para no caer en el error de equivocarnos, ¿verdad? En una situación de mala sumatoria. 19 más 6 es 25, ¿sí o no? Pero el día solo tiene 24 horas, entonces esa hora que me sobra es del día. ¿Ahora sí se entiende? ¿Segurita? Bajo. Ayúdenme con el siguiente ejercicio entonces. Ya saben que el más 1 significa. Muy bien. ¿Cómo sería aquí la cuestión? 243 más 1. Seguimos hablando de más 1, ¿sí o no? Sí. Cuando nosotros en realidad alcanzamos el mismo día, por así decirlo, ya desaparece el más 1, porque estamos hablando de las mismas 24 horas. Estamos hablando de 24 horas diferentes, por así decirlo. ¿Qué pasa aquí? Serían las 22 esas, ¿sí o no? Sí. 22 más 6, ¿cuánto es? So, contesten. 22 más 6, ¿cuánto es? 28. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas me sobran? ¿Sí me siguen? Sí. ¿Se entiende? Esas 4 horas que me sobran son del día. Ah, me la carga. Entonces todavía estamos hablando de más 1, ¿sí o no? Siguiente, vamos. 23 menos. 5:56. Y estamos hablando de todavía más 1. Pero ¿qué pensaría si en mi hora local, por así decirlo, aquí ya tengo las 12, pero AM? ¿Qué pasaría ahí? Sería solo las 6 horas 1 sin el más, porque ya estamos en Correcto. Ahí es donde les digo que desaparece el más 1. ¿Por qué? Porque ya mi hora local alcanzó la hora azul en el periodo de las mismas 24 horas. ¿Sí me siguen? Sí. Estamos hablando de exactamente lo mismo. Ya cambiamos de día, porque ya son, en mi hora local, ya cambiamos de día, ¿sí o no? Ya no podemos decir más 1 porque estaríamos hablando del mismo día. ¿Se entiende? Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo estaríamos ahí entonces? Resultados, vamos. Sencillo. Siguiente. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, te vamos a poner en los 8. ¿De acuerdo? Van a ser las 5 de la tarde. Sáquenme el dato por ahí. Para Cindy sería un más 8, sería en este caso. Serían las 9 de la mañana. Vamos. Saliendo por allá. De las 9 de la mañana. Vale. Analícelo bien. Analice. Tómense su tiempo, yo no le estoy sacando carrera. Mira. Correcto. 0100. Ah, ¿estamos hablando del mismo día o de otro día?
¿Segura? ¿Lista? Explícame ahí cómo está ese club. No es ese lo que hiciste ahí. Convertiste las 9 de la mañana a 24 horas y son las 9 horas. Dame cheques ahí. ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu otro procedimiento? Contame. Queda siempre dentro de la misma configuración. Excelente, sí, muy bien. Solo quería cerciorarme que estaba segura de lo que estaban haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo es que te llamas? Jailen. Ahora entiendo por qué no. Corrame, por favor. Ok, ¿cómo vas tú acá? 17. ¿Qué hiciste después de convertir 17? Se pasa de las 24 y entonces lo ponemos con un más. Muy bien. Muy bien. Ahora tú. Aquí bien. ¿Segura? Pensémoslo bien. O decime cómo fue tu análisis ahí para llegar a ese resultado. Aquí convertí el PM a horas. Ahí estamos bien. 18. Muy bien. Y luego, ¿cuál fue tu siguiente procedimiento? Luego a 18 le sumé 6. ¿Por qué le sumas? ¿Ves? ¿Ves que solita caíste en la razón? Que cuando estamos en un número positivo lo que hacemos es... ¿Ahora sí? ¿Ya lo voy a pensar y por qué lo duda? Vamos, eso. Siempre no hay. La duda mata. ¿Verdad? Las 12:00, Zulu. ¿Sí o no? Muy bien. Yaider, Denise. Gracias, Yaider. Muy bien. Ojo con eso. Recuerden, con lo de los símbolos. Si estamos en una zona menos, en realidad es su más. Y si estamos en una zona más, en realidad es su menos. No hay nada mejor que hacer las cosas uno mismo, dicen por ahí, ¿no? Muy bien. Vamos a poner un... ¿Quieres una zona menos o quieres una zona más? Ah, sí, así va a acomodar. No te voy a decir que sí, ¿no? Mira, pero como soy malo, te voy a poner un menos 10. Oye, los días entonces ahorita van a ser las 04:00 PM. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pasar las 24 horas. ¿Qué horas serían? No te confundas, acuérdate que el cambio empieza desde la 01:00 PM, ¿sí o no? Y si las una son las 3, las 2 son las 14, las 3 son las 15, las 4 son las... ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y qué hacemos entonces con esos números negativos? Muy bien. Necesito. Muy bien. Ustedes llegan. Es que para que No pasa nada, grande. ¿Qué hace el otro? En su casa, porque ahorita ya nos vamos. Ya nos vamos a almorzar. ¿Otros quieren almorzar entonces? Sí. Ah, bueno. Gracias, Anita. Vamos a aguantar hasta media hora. Gracias, Anita. ¿No? aquí no había hora. Ah, no. Sí. ¿Ahorita le toma usted? Qué bárbaro. Aquí donde ves todas estas mujeres acá que le con el frío se le duerme el estómago. Ah, sí, ¿ya? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Ves? Estamos bien. Ok, chicas,
Llegó la hora del almuerzo, son las 12:09. Regresamos.